La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Paréntesis de Investigación. Espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de Investigación. Hola amigos, bienvenidos a Radio UACJ, les saluda Elizabeth Wegman. Estamos en Paréntesis de Investigación y el día de hoy tenemos a unas invitadas muy especiales con unos temas muy interesantes. Una de ellas es la doctora Nina del Rocío Martínez Ruiz. Bienvenida, doctora. Gracias, Elizabeth. Ella es profesora investigadora en ICB y también tenemos a la doctora Perla Araceli Magallanes Cruz. Bienvenida. Muchas gracias. Ella está haciendo su estancia postdoctoral por México aquí en la UACJ y bueno, ella ya tiene aquí 3 años y medio en esta estancia haciendo su investigación o adentrándose un poco en los temas de investigación que trabaja aquí junto con la doctora Nina del Rocío. Y bueno, pues les platico un poco sobre ellas. La doctora Nina del Rocío es química en alimentos por la Universidad UAE MEX. Es maestra en educación de la química por la misma universidad y tiene un doctorado en ciencias en alimentos, especialidad evaluación sensorial por el ITVER TEC-NM. Y un poquito sobre el currículo de la doctora Perla. Ella estudió nutrición en la UASH, tiene una maestría en ciencia y tecnología de alimentos también por la UASH y un doctorado en ciencias en desarrollo de productos bióticos por el CEPROVI en el IPN. Y bueno, pues bienvenidas nuevamente. Vamos a entrar directo a las líneas de investigación que ahorita estuvimos platicando, muy interesantes. Doctora Nina, platíquenos un poquito a qué se refiere esta área de investigación en química y evaluación sensorial de los alimentos. Ok, mira, en esta área se ve todo lo que es la composición de los alimentos, se hace formulación, diseño de alimentos, es decir, qué interacción tienen cada uno de los componentes que forman ese alimento para darle las características, tanto nutrimentales como sensoriales, ¿verdad? El sabor, la textura, el olor. Entonces los químicos en alimentos, pues precisamente vemos toda esta parte, además de ver las diferentes etapas de un proceso, de un alimento, los cambios que sufre, la vida de anaquel, cuánto dura ese alimento para consumo humano, en el caso de nosotros, y básicamente pues es el presentar un producto inocuo al consumidor con buenas características y nutrimentalmente que sea adecuado para la salud. Muy bien. Y Perla, tú como nutrióloga y como con una maestría en ciencia y tecnología de alimentos y un doctorado en ciencias en desarrollo de productos, ¿cómo te adentras en esta química y evaluación sensorial de los alimentos? Pues justamente eso, aplicando todas las áreas que he aprendido. Parte de nutrición pues es entender cómo funcionan los alimentos en el organismo y parte de la maestría y mi doctorado fue el desarrollo justo de este tipo de alimentos, entender su composición para poder formular alimentos que puedan ser benéficos para el organismo. ¿Te estás especializando en algún tipo de alimentos? Más que especializarme es una línea que he venido manejando ya sea desde la maestría, doctorado, que es el estudio principalmente de carbohidratos y el análisis de la digestibilidad de carbohidratos, principalmente como de fuentes no convencionales. Es algo que he venido trabajando y con lo que me inserté con la doctora. Muy bien. Ahorita retomamos este punto de los carbohidratos, pero mientras vamos a definir otra área de estas líneas de investigación, que es la bioquímica de la alimentación y la conducta. ¿A qué se refiere con este tema, Doctor? Bien, en bioquímica de la alimentación nosotros vemos cómo el efecto que tienen cada uno de los componentes que conforman un alimento, que son compuestos químicos finalmente, la interacción que tienen dentro de nuestro organismo con las células, cómo se utilizan estos
estos componentes para que nuestro cuerpo sintetice sus propios componentes que necesita para el día a día. Muchos de estos alimentos, ¿verdad? Pues determinan ciertas conductas. Hace un momento hablábamos precisamente que el consumo de grasas y azúcares que tanto nos preocupa hoy en día con estos alimentos chatarra, pues condicionan a conductas, ¿verdad? De adicción. Son adictivos porque recurrentemente estamos consumiendo estos alimentos, nos gusta consumir los alimentos, pero atrás de ellos pues hay una parte bioquímica que lo que sucede es que cuando los consumimos secretamos dopamina, eso nos ocasiona placer y determina finalmente la conducta para repetir el consumo de este alimento, ¿no? Entonces a eso se refiere básicamente. Muy bien, mencionábamos también antes de entrar al aire que esto es parte de por qué se va haciendo adictivo este tipo de comida o de sustancias, ¿no? Sí, así es. Básicamente, pues preferimos este consumo, esta mezcla de grasas y azúcares es particularmente adictiva y pues lógicamente tiene efectos cuando no hay un control en el consumo, pues tiene efectos que ahorita estamos viviendo en nuestra sociedad moderna, como el sobrepeso, la obesidad y pues la diabetes tipo 2 que nos está ocasionando un colapso en los sistemas de salud. Entonces, esto precisamente lo abordé desde el 2014 en un trabajo que hicimos donde particularmente se ve cómo es adictivo este consumo y por qué nos gustan tanto ese tipo de alimentos, ¿no? Y ahorita mencionas los productos azucarados o grasosos, pero aquí también entran un poco los carbohidratos, ¿no? Normalmente desde hace tiempo le hemos atribuido a la obesidad las grasas, no consumas grasas, no comas grasas. Sin embargo, creo que hay lo que le llaman el asesino silencioso, que son los carbohidratos. O sea, normalmente decimos, no hay que comer grasa, pero nunca controlamos el consumo de carbohidratos, principalmente porque esto se le conoce como de digestión rápida, o sea que los metabolizamos de manera rápida y ocurre picos de glucosa en la sangre, lo que nos lleva ya sea una resistencia a la insulina o la diabetes. El consumo ya sea desmedido o de los alimentos con carbohidratos que son procesados, por ejemplo, los panes dulces, las pastas, el arroz sobrecocido. Entonces, algo que no se había atendido hasta hace pocos años es esa parte de los carbohidratos y cómo mejorar ya sea su digestibilidad o el que no sean tan disponibles en cuanto a la glucosa que contienen los carbohidratos. Y eso es algo en lo que hemos trabajado, principalmente desde el punto de vista de los almidones. No sé, la mayoría de los alimentos, si ustedes ven en el súper, es un aditivo muy común para espesar. Es un el espesante, el almidón de maíz es el espesante por naturaleza, tanto por costo como por funcionalidad. Usted puede agarrar una maicena y espesa lo que se le ocurra. Entonces, sin embargo, esto ha sido muy dañino porque es este consumo del almidón de maíz dentro de los alimentos procesados, ya que lo encontramos en yogur, en aderezos, en todo tipo de cosas que tengan cierta consistencia, en sopas, en cremas. Pero sí, esto ha resultado bastante dañino porque es muy digerible. Entonces, lo que nosotros hemos intentado buscar, nosotros dentro de esta parte de la ciencia de los alimentos, ha sido buscar estos almidones o estos tipos de aditivo como espesante a base de carbohidratos que no tenga tanta digestibilidad o que sea de bajo índice glucémico, que no sea tan dañino. Y es por eso que se han buscado alternativas. Nosotros la encontramos con la semilla del Ramón que trabaja la doctora Nina. Ese almidón ya descubrimos que tiene un alto potencial para ser un espesante, pero sin tener alta digestibilidad. Muy bien, pues aquí muy interesante y me vienen muchas cosas a la mente, pero entonces, para tenerlo así como que un poco más claro, podríamos clasificar los carbohidratos como dañinos y no tan dañinos. No tanto con dañinos, no se puede hacer esa clasificación, pero sí se puede clasificar en la velocidad de la digestión. Okay, se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de las que se ha utilizado para este tipo es porque son de rápida digestión, de digestión lenta o que no son digeribles, que se tomaría como si fueran fibra dietética. ¿Y cuáles son los más recomendables? ¿Los no digeribles? Los de lenta digestión y que tengan fracción de almidón resistente.
Esto depende de la naturaleza del carbohidrato y del proceso que se le da. Por ejemplo, si usted cose una pasta por 10-12 minutos, que es lo recomendado, puede tener estos dos beneficios del carbohidrato de digestión lenta y resistente, pero si la deja cocer unos 30 minutos, pues ya se convirtió en totalmente digerible. Tiene mucho que ver un poco la orientación y educación en ese sentido del procesamiento de los alimentos. Ok, ahorita que mencionas eso de la pasta, qué interesante, porque muchas veces cocinamos y no tenemos eso en cuenta. Ajá. Y también he escuchado algo a lo mejor parecido con la papa y con el arroz. Totalmente. ¿Cómo sería lo recomendable para no irnos a esa parte dañina? No sobrecocer. Siempre el sobrecocido o el recocido es lo que va a hacer que sea disponible principalmente el almidón dentro de, ya sea de la papa o del arroz, del maíz, de cualquier grano que tenga almidón. Por ejemplo, la papa normalmente se cocina, la hervimos y la dejamos hervir hasta que esté despedazada completamente. Que se haga puré sola. Que se haga puré sola. Y eso pues ya siempre digo, eso es comer azúcar, es como comer prácticamente cucharadas de azúcar. Puede ser diferentes tipos de procesos como el horneado, puede ser al vapor, pero hay que cuidar más o menos, obviamente que sea comible, pero que no esté sobrecocida. Lo mismo con el arroz. Okay. El arroz estamos acostumbrados a recocerlo, sin embargo, pues también puede ser bastante dañino. Pero cocerlo a un punto exacto donde puedas tener los beneficios de la fibra del arroz, del almidón resistente, de digestión lenta sobre todo, y que no tenga la parte más digerible disponible. Entonces, en estos casos sí es recomendable seguir la receta. O sea, sí, si ahí dice 10 minutos, dejarlo 10 minutos. Sí. Por algo hay ciencia detrás de ello. Muy bien, entonces para no decir, yo el tiempo que... Me gusta que se reviente el arroz. Y hay una situación también aquí que debemos de considerar, que yo les comento mucho a mis estudiantes que hasta el agua en exceso es dañina. Entonces, podemos comer de todo, pero con medida, ¿verdad? Entonces, en el caso de los azúcares y las grasas, también es con medida, ¿verdad? Sin embargo, nuestra alimentación está inundada de estos dos componentes y, como dice la doctora Perla, particularmente los carbohidratos nos están haciendo estragos, ¿verdad?, en la salud, y entonces tenemos que tomar medidas para reducir este consumo, enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños a consumir menos de estos productos, ¿verdad? Y es decir, pues que se acostumbren a la mejor a consumir más agua natural y no agua azucarada, jugos que vienen adicionados con azúcares, ¿no? Y aparte también me imagino que el azúcar que también pasa por estos procesos, pues no sé, el refinamiento o las azúcares que normalmente llamamos azúcar, pero no tiene nada de azúcar, sino es pura sintético. Sí, los azúcares pues son moléculas mucho más pequeñas que se degradan mucho más fácilmente en el intestino y los absorbemos rápidamente. Por eso es que se cuida mucho el consumo de azúcares simples, ¿no? El azúcar de mesa es la sacarosa y entonces pues hay que tener cuidado porque mucho contenido pues nos ocasiona este problema. Está presente en las golosinas, en los chocolates, en el pan de dulce que gusta mucho comer, ¿verdad? Los almidones, por el contrario, son moléculas muy grandes que se tienen que ir degradando poco a poco en nuestro intestino. Pero como confirma la doctora, pues hay almidones que se degradan muy rápido, que las enzimas lo pueden degradar muy rápido y esto ocasiona picos de glucosa y picos de insulina. Y entonces, pues nos lleva a una resistencia, ¿verdad? Por eso la diabetes tipo 2. Mientras que hay otro tipo de almidones que los podemos manejar en una digestión mucho más lenta y hay fracciones que no se pueden digerir y esto sería la parte más saludable. Entonces, sí, también tenemos que considerar mucho estas porciones que comemos, reducir estas cantidades de todo eso que nos gusta comer, ¿no? Y este tiempo de digestión tiene algo que ver con
la sensación de que, no sé, me acabo de comer algo que es a lo mejor muy azucarado o carbohidratos procesados, pero al ratito ya siento ganas de comer otra vez. Totalmente. Se le conoce como la sensación de saciedad. Normalmente cuando consumes algo que tiene un pico de glucosa alto, el bajón va a ser también instantáneo, entonces te va a dar hambre. Cuando comes algo que es de digestión lenta, la glucosa se va liberando de forma sostenida durante mayor tiempo, entonces no tienes un pico alto, entonces no tienes un bajón alto. Lo que pasa es que vas a tener un mayor tiempo de saciedad, se le conoce, saciedad es cuando no tiene el tiempo de no tener hambre, entonces se extiende ese tiempo, que normalmente comes una Coca-Cola azucarada, te va a dar un bajón. Entonces, cuando comes algo que es así lento, pues se va expandiendo el tiempo, vas a tener energía sostenida por mayor tiempo, entonces va a ocasionar eso, que no estar teniendo hambre tan rápido. Y también estos picos de glucosa que mencionan es lo que va haciendo daño en nuestro organismo, Sí. Lo que va a la larga haciendo que se presente la diabetes, la resistencia a la insulina. Sí. Todo esto. Eso hace, los picos altos hace que haya más liberación de insulina, entonces llega un punto en que se le conoce resistencia a insulina, es que ya no empieza a responder de la misma forma. Y el cuerpo necesita más, es como un círculo, ¿no? Vicioso. Se produce la diabetes, que es la glucosa en la sangre, porque ya la insulina no está trabajando lo suficiente para poder ingresarla a la célula. Muy bien, pues muy interesante este tema. Vamos a una pausa y continuamos hablando sobre estos temas de la alimentación. Claro que sí. En un momento regresamos a Paréntesis de Investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Creadoras y creadores de sonidos que estudian en la universidad. Queremos que su trabajo se transmita en estaciones pequeñas y gigantes, con o sin Wi-Fi, y suene en municipios, ciudades y hasta en otros países. La Red de Radios Universitarias de México, RUM, a través de 42 medios universitarios, presenta la convocatoria Nómada 3.0 Internacional. Participa en la única categoría, Canción Original. Para ser parte de esta aventura, consulta la convocatoria en tu radio universitaria o en las redes sociales de la Red de Radios Universitarias de México. RUM, Nómada 3.0 Internacional. Participar en el ecotrueque en realidad es muy sencillo. Solo tienes que traer un libro en buenas condiciones, seguir los pasos y registrarte del código QR. Y así, de fácil, estarás participando en el ecotrueque versión libros. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de Investigación. Bien, regresamos aquí a Radio UACJ en Paréntesis de Investigación. Recordemos que estamos platicando con la doctora Nina del Rocío Martínez Ruiz, quien es profesora e investigadora aquí en el ICB, y la doctora Perla Araceli Magallanes Cruz, quien está haciendo su estancia postdoctoral por México aquí en la UACJ. Y bueno, pues nos tenemos una línea de investigación aquí pendiente que se llama Alimentos Funcionales y sus principios bioactivos. ¿Nos pueden explicar un poquito de qué trata? Ok. Sí, un alimento funcional, le llamamos un alimento funcional cuando el alimento, además de dar, ¿verdad?, de brindar nutrimentos al organismo, tiene un impacto sobre la salud del consumidor, un impacto favorable. En ese momento podemos decir que el alimento es funcional. Y entonces lo que se busca precisamente es esto, que los alimentos pues brinden esa parte.
No hay que confundir porque a veces en los eslogan comerciales o mucha gente los utiliza indiscriminadamente diciendo que son alimentos funcionales, pero no se han hecho las pruebas in vivo que se requieren para poder señalarlos como funcionales. Entonces, es una invitación a que siempre el consumidor verifique que efectivamente se han hecho estas pruebas, qué resultados han dado con efectos hacia la salud. ¿Hay algún lugar donde se pueda tener esta información o cómo alguien normal como yo podría buscar? Creo que no así de fácil, ¿verdad? Yo tampoco lo he visto. Generalmente nosotros pues verificamos las investigaciones que se han llevado a cabo, vamos dando un seguimiento y a través de esto verificamos las pruebas, ¿verdad? Pero yo creo que siempre que se comercializa o se anuncia un tipo de efecto de estos, pues sí podemos preguntar cuáles son los estudios que se han realizado a quien está ofertando los productos. Muy bien. Y aquí es donde, bueno, en todo entra el tema de que usted ha trabajado sobre la semilla Ramón, del árbol Ramón. Hicieron un proyecto sobre nutrición del adulto mayor. ¿Nos comenta un poco para irnos adentrando con lo del almidón? Claro que sí, Elizabeth. Mira, este proyecto comenzó en 2016 aproximadamente a través de que conocí al doctor Alfonso Larque Saavedra, quien fue un gran impulsor del estudio de esta semilla. Es un arbolito que se da en el centro sur de México, Centroamérica y norte de Sudamérica. Y es un arbolito con mucha historia, con mucha cultura, porque los mayas lo consumían por su valor nutritivo cuando las cosechas de maíz iban mal. Entonces, sin embargo, pues esto se ligó a que era un alimento cuando había escasez de comida y se tipificó entre la población como un alimento de pobres. Y eso hizo que se dejara de utilizar la semilla. El doctor Alfonso empezó a rescatar esto, empezamos a hacer los estudios y pues nos dimos cuenta que teníamos un tesoro en las manos, que era una maravilla este árbol, y entonces nos empezamos a dedicar a este estudio. Esta semilla, pues nosotros la empezamos a caracterizar, se empezaron a dar resultados y a partir de el 2018 con un proyecto PIVA sacamos unos alimentos para el adulto mayor, donde se diseñaron los alimentos profesamente para ellos, bajo sus condiciones fisiológicas, y posteriormente se probaron, ¿verdad?, con adultos mayores en asilos de la ciudad. Y pues vimos un excelente resultado porque no solamente vimos el impacto nutricional que tuvo en el adulto mayor, sino también la funcionalidad, porque tuvo un efecto cardioprotector al bajar las lipoproteínas LDL. Entonces, pues sí, ha sido muy, muy significativo en el caso mío trabajar con esta semilla del Brosimum allicastrum, mejor conocido como árbol Ramón. Muy bien, y de aquí, de este proyecto y de esta semilla, también se desprende un proyecto que tú estás investigando, ¿no? Sobre el almidón, pues que contiene esta semilla. Sí. Platícanos un poco en qué consiste. Parte de las maravillas de esta semilla es su contenido de almidón, que normalmente no había sido estudiado en su totalidad. Y en esta parte donde entré yo al proyecto a estudiar un poco sobre la composición, ya la caracterización ya completa del almidón y ver sus potenciales aplicaciones. De manera general, los almidones se utilizan en diferentes industrias, en cosmética, en farmacia, en alimentos sobre todo. Y estos se utilizan como agentes espesantes, mejoradores de textura. Y nosotros lo que buscamos con el almidón dentro de la caracterización que hicimos fue utilizarlo como un espesante. Normalmente, parte importante es que los almidones, dentro de su funcionalidad, tienen limitaciones. Estas limitaciones pues son que no son resistentes a temperaturas, a tiempos de vida de anaquel largos, entonces se modifican.
Estas modificaciones pueden ser de diferente tipo, ya sea químicas, enzimáticas o físicas. Las modificaciones físicas son las más utilizadas porque son buenas con el ambiente, no se utilizan reactivos químicos, no se utilizan más que factores como calor, temperatura y humedad. Parte de este proyecto es la modificación del almidón de la semilla de Ramón. Esto para mejorar sus propiedades funcionales en cuanto a funcionalidad de los alimentos, y ver también su efecto o su impacto en la salud de los humanos. Hemos modificado este almidón, lo aislamos, lo modificamos a partir de la semilla, lo modificamos por un tratamiento que se llama HMT, que utiliza calor, agua y temperatura, y lo caracterizamos sus funcionalidades y lo destacamos para ser un agente espesante en diferentes alimentos. Principalmente lo hemos probado en una sopa, como tipo crema de brócoli, y esa también evaluamos su funcionalidad y su impacto a la salud in vitro. Todavía estamos en la parte in vitro, no hemos ido más allá. Platícanos cómo es este proceso, cómo obtienen el almidón. Nos comentabas del proceso de HMT, pero así, ¿cómo es lo que hacen? O sea, ponen la semilla, la muelen entera. No, el proceso desde el aislamiento, la semilla nos la envían en forma de harina, que eso se procesa en Yucatán. Nosotros de la harina tenemos algunos métodos ya establecidos para aislar el almidón de la semilla. Tenemos el almidón ya puro, en forma de polvo, y eso ya lo llevamos a la modificación, que es a diferentes tipos de humedad, le agregamos agua por tiempo en un horno, utilizamos calor, que son 120 grados, y lo hemos estado haciendo por 4 horas. O sea, nada más es añadirle humedad, calor y tiempo. Ok, y de ahí han efectuado la sopa, ¿no? Sí, lo utilizamos como un aditivo, como agente espesante. Normalmente lo que se utiliza, como hemos mencionado, es el almidón de maíz o la maicena, que sí lo conocemos mejor, para espesar sopas o para espesar cualquier tipo de alimento, y lo utilizamos comparándolo justo con el almidón de maíz. De hecho, hicimos una evaluación sensorial, y de ahí la sopa elaborada con el almidón modificado de maíz fue el que tuvo mayor aceptación. O sea, les gustó más a los consumidores que la sopa elaborada con el almidón de maíz. Ok, muy, muy interesante. Y hasta ahorita lo que llevas estudiado, trabajado, ¿has visto alguna diferencia en cuanto a beneficios, propiedades? Sí, totalmente. Nosotros hemos dicho, es una maravilla de almidón, porque se comporta, yo he estudiado varios almidones, y dentro de lo que he leído y estudiado en la literatura, se comporta muy diferente a los almidones. Le decimos almidones convencionales, que es el almidón de maíz, trigo, arroz y papa. Y este almidón tiene un comportamiento muy diferente. Hablando de manera química, tiene un comportamiento muy diferente, y es ¿por qué? Porque aporta un poder espesante, que es con una forma como para medir esta capacidad que tienen los almidones de ser agentes espesantes o mejoradores de textura, pero no tiene alta digestibilidad. Eso quiere decir que que tiene un alto contenido, ya sea de almidón de digestión lenta, o sea, que se libera de manera constante y sostenida, y almidón resistente. El almidón resistente es la fracción que no se digiere y ya está considerado como fibra. Entonces, o sea, es un agente espesante que tiene fibra, que no va a tener picos altos de glucosa, pero mantiene una textura óptima en los alimentos. Entonces sí tiene un potencial muy grande para poder ser utilizado ya en diferentes alimentos. Muy bien, muy interesante. ¿Y este almidón le pasaría lo mismo si lo sobrecocemos? Pues sí, todos los almidones, sí, dependiendo de diferentes temperaturas. Lo que varía es que diferentes almidones tienen diferentes resistencias al calor. Tienen un punto, se le conoce como punto de gelatinización, y alguna resistencia térmica. Y lo hemos comparado ya con almidón de trigo y de maíz, y es como al 40% mayor en cuanto a resistencia térmica que el de almidón de maíz y de trigo. O sea que todavía aguanta un poquito tiene más beneficios, se aguanta un poco más el calor. Sí, totalmente. Cuando se hace la modificación, lo que hacemos es un cambio en la estructura interna de la molécula,
Y entonces de esa manera esos cambios se reflejan en que las enzimas digestivas de nuestro cuerpo pues no pueden entrar y no pueden hidrolizar. Y entonces eso beneficia porque el almidón, que el que llamamos resistente, ¿verdad? Que es un plegamiento especial a la molécula, ese almidón ya se tiene que ir al colon. Se comporta como una fibra dietética, ya está clasificado así, ¿verdad? Y entonces también otro beneficio que viene ahí, que es algo que necesitamos también explorar, es el uso que le da la microbiota, porque la microbiota, los microorganismos que tenemos en el colon, que son benéficos, pues se comen este almidón, ¿verdad? Y producen metabolitos que les llamamos secundarios, que son benéficos para la salud. En la parte de digestión in vitro ha sido muy importante el impacto para que más o menos se den cuenta. Un almidón de maíz, como el que menciona la doctora Perla, en la digestibilidad lo digerimos en 99.9%, o sea que todo. Y este almidón anda en 40%. Entonces, quiere decir que casi 60% no lo estás digiriendo y eso no está impactando en glucosa en sangre. Entonces, ese es uno de los beneficios que estamos nosotros observando ahorita con pruebas in vitro. Ok. ¿Y qué viene después de esta etapa de estas pruebas in vitro? Bueno, y sí, hemos estado trabajando también el diseño de alimentos a partir de, ahora ya no solamente el almidón, sino el poderlo hacer, esta modificación desde la harina, para poder utilizar los nutrimentos que trae la harina. Y entonces lo estamos impactando en el diseño de productos como pastas, ¿verdad? Ya hicimos un producto donde la harina no se modificó, pero hicimos una pasta para pacientes que sufren tiroiditis de Hashimoto. Y ahorita estamos trabajando sobre la modificación de la harina para elaborar ahora sí pastas que sean menos digeribles, ¿verdad? Y entonces esto pueda darle al consumidor un mayor control de su glucosa, sobre todo en pacientes pues con diabetes, ¿verdad? Con sobrepeso y obesidad. Ok, y después de esta etapa de in vitro y de ver en qué más se puede utilizar, ¿llega un momento en que se prueba ya en las personas? Sí, claro, lo ideal es llevar a cabo un ensayo in vivo, ¿verdad? Que primero puede ser en animales, posteriormente ya pasamos a los humanos. Y eso es lo ideal para ver ya el impacto real en la salud, ¿verdad? Esto que estamos viendo que se está digiriendo en un 40%, pues verificar si realmente se está comportando igual ya en vivo y qué otros beneficios pudiera estar acarreando a la salud. Aquí, bueno, nada más la cuestión está ya para llevar a cabo los ensayos in vivo, son muy costosos, ¿verdad? Requerimos recursos, tanto económicos, humanos, porque hay que preparar los alimentos para poderlos llevar a cabo. Entonces, a veces eso nos frena un poquito en no poder hacer la siguiente etapa. ¿Y cómo se dan cuenta de los beneficios que ha tenido una persona o un animal en la etapa en la que se encuentren probando? Pero es por medio de un análisis de sangre o por medio de ¿cómo? Sí, se hace un diseño experimental, ¿verdad? En donde se fijan las variables que se quieren estar midiendo y dando seguimiento. Le comento el de los adultos mayores, que es el que tengo más reciente. En ellos se llevó a cabo todo un protocolo nutricional y antropométrico, ¿verdad? Para conocer todo su aspecto desde el punto de vista de la nutrición y también de la parte bioquímica, biométrica, en donde nosotros tomamos muestras de sangre, muestras de orina y veíamos pues todos sus parámetros. Y después vamos dando seguimiento, se hace una toma intermedia y después una toma final y vemos cómo van cambiando esos parámetros a lo largo del tiempo y cuando se están consumiendo los alimentos. Muy bien.
Ok, y Perla, ya que estás aquí en esta estancia postdoctoral, ya tienes 3 años y medio aquí, ¿cómo ha sido esta experiencia al estar trabajando aquí con la doctora Nina del Rocío? La verdad, ha sido una experiencia, lo puedo decir, de crecimiento. Y la doctora me lo ha dicho, me lo reconoce de cómo llegué, salí recién casi salida del doctorado, a como estoy ahorita, que me he integrado no solo a la investigación, sino a dar clases, a tener tesistas, a manejar alumnos, a enseñarles en el laboratorio, a manejar cosas de administración, de proyectos. Me ha dejado sola, me ha empujado a que yo sea más independiente ya como doctora. Y eso ha sido lo que más me ha dejado esta experiencia, y más con la doctora, que la verdad es una muy buena mentora, siempre se lo he dicho, que me enseña, me deja sola, me deja equivocarme y me dice, bueno, ahora ya te equivocaste, ahora esto es lo que se tenía que hacer, ahora sí, hazlo. Entonces, crecimiento, bastante crecimiento ya como doctora integral, en el sentido no solo de estar en el laboratorio, que es lo que he aprendido pues en todo el posgrado, sino ya de poder manejar alumnos, dar las clases, yo preparar todo, poder ser titular de proyectos, poder dar ideas, poder hacer todo esto, y que ya me encamina ya a poder hacer una doctora independiente. Muy bien, y doctora Nina, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Ha tenido otros postdoctorantes? No, fíjate que la doctora Perla, la primera, ha sido muy buena experiencia. Yo creo que este programa que actualmente maneja la CECETIC en el apoyo de estancias postdoctorales es buenísimo, ¿verdad? Porque los jóvenes investigadores que salen de sus doctorados, pues tienen oportunidad de integrarse a las instituciones de educación superior y pues precisamente hacer en esta etapa de la estancia postdoctoral un crecimiento. Yo lo he visto con la doctora Perla, ha sido un crecimiento muy importante, en donde pues también agradecemos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que la ha cobijado, ¿verdad? Y que le ha brindado todos estos aspectos para su crecimiento. Pero creo que es un programa buenísimo, donde ellos adquieren todas estas habilidades de la vida universitaria que estamos llevando, todas las responsabilidades, obligaciones, ¿verdad? Pero y es un crecimiento profesional, ¿verdad? Ojalá que pues estos es lo que maneja la CECETI, los casos de éxito, que se puedan insertar este tipo de recursos humanos, porque son muy valiosos. La doctora viene con una formación muy fuerte, con una línea de investigación que es nueva para la UACJ, que después se puedan incrustar en la institución, y pues precisamente traernos todas estas cosas que a lo mejor no tenemos de inicio aquí, y así como a lo mejor investigadores de aquí pues las van a llevar a otras universidades. Entonces la experiencia ha sido buenísima. Yo estoy encantada, trabajo muy a gusto con ella, nos hemos hallado muy bien para trabajar, y sobre todo pues que este trabajo de investigación se va a la formación de recursos humanos. Es para nosotros muy importante esto. Estamos formando muchachos de pregrado, de licenciatura, de posgrado, y pues lo que queremos es que lo mejor que sale de esta investigación, pues ellos se lo lleven en calidad, de cómo hacer las cosas en calidad, aunque no se dediquen a la investigación, pero sabemos que estos son herramientas que les van a servir hasta en su vida diaria, o en la empresa donde trabajen, o se vuelvan emprendedores, ¿no? Entonces creo que la experiencia ha sido muy grata. Claro, y un acompañamiento muy, se nota que es muy agradable, ¿no? Sí, nos llevamos bien. Muy bien, pues para ir cerrando esta entrevista aquí en Paréntesis de Investigación, Perla, déjanos un mensaje para alguien que se quiera animar a hacer desde un posgrado, que le esté pensando, que no sepa si sí, si no. Yo eso le digo a los alumnos, hay que tener, más que muchas veces conocí personas que me dijeron, o alumnos que me dijeron, es que yo siento que no soy buena para esto, no soy buena para el estudio, no soy lo suficientemente buena.
La verdad, esto obviamente sigue siendo formativo y simplemente hay que tener disciplina y compromiso. Mientras haya disciplina y compromiso, lo demás se adquiere, lo demás se va logrando y tener el objetivo claro de qué es lo que quiere. Si de verdad les interesa la investigación y seguir por el caminito está trazado. Simplemente hay que ir siguiendo los pasos y, importante, escoger bien a las personas con las que trabajan, porque pues son los que los van a ir acompañando y de los que van a aprender. Entonces siempre hay que sumar y buscar como yo lo encontré con la doctora, alguien que me hace crecer, que me suma y que hacemos una sinergia muy padre, y eso nos ha llevado a seguir, o sea, ir siguiendo, tener más ideas, más proyectos, y eso es importante. También saber con quién, escoger con quién, o en qué institución y con qué personas, que sumen, que vayan con sus mismos pensamientos o formas de trabajar, pero simplemente les digo, compromiso y disciplina es la clave para todo. Muy bien, gracias. Y doctora Nina, ¿algún mensaje para la comunidad universitaria? Bueno, pues de mi parte, yo primero pues agradecer mucho a nuestra universidad, ¿verdad? A la UACJ, estas oportunidades que nos brinda de recibir estos recursos humanos, de que puedan desarrollarse y desenvolverse, a la CECETI por este impulso hacia las estancias postdoctorales, creo que es algo muy importante en México. Y bueno, pues que seguiremos trabajando en la formación de recursos humanos, en ir aportando nuestro granito de arena en la investigación, en la asesoría académica. Tengo 38 años en esto, o sea que creo que ya no me salvo, ¿verdad? Sigo por aquí mismo, pero muy contenta de participar y de estar con los jóvenes, tomen el camino de investigación o no, pero sí alentarlos a ser independientes y a que se desenvuelvan en su profesión de la mejor manera posible. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido a esta entrevista aquí en Paréntesis de Investigación. Esperamos tenerlas en otra ocasión por aquí porque el tema pues lo tocamos ahora sí que por encimita, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas gracias y por haberlo explicado también como lo hicieron. Gracias, Elizabeth, por la invitación. Muy bien, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Paréntesis de Investigación. Se despide de ustedes Elizabeth Weckman. Nos escuchamos la próxima. Paréntesis de Investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de Investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.